Saludos, estimados estudiantes. Vamos a hablar en esta ocasión o a continuar hablando sobre las sentencias iterativas o lazos, como comúnmente también le llamamos. En específico vamos a hablar un poco sobre el lazo for each y una combinación de los lazos, o sea, que nosotros tenemos y para qué normalmente ocupamos estos lazos. También vamos a hablar sobre los operadores que normalmente utilizamos en los lazos. Como ejemplo, ustedes pueden ver que en esta diapositiva tenemos una variable i del tipo entera, inicializada a 3, y a esta nosotros le anteponemos o le posponemos valores. Esto va a depender si en una operación, como ustedes lo pueden ver en estas últimas 4 líneas, nosotros necesitamos que la operación se realice antes de que toda la sentencia se ejecute o si queremos que la operación se realice después de que la operación se haya ejecutado. Entonces un lazo puede variar, puede incrementarse antes o puede incrementarse después, quiere decir que puede ejecutarse una vez menos o una vez más de lo que nosotros normalmente estamos queriendo ejecutar. Si ustedes observan en estas últimas 2 líneas, si la variable i se pospone el signo menos menos, entonces lo primero que hacemos es que asignamos el valor previo de la variable, en este caso a y luego decrementamos la variable. Caso contrario, en la última línea que ustedes pueden observar, donde primero se decrementa el valor de la variable i y luego se asigna a la variable y. Entonces hay que tener bastante cuidado de si nosotros anteponemos o posponemos estos operadores a nuestras variables del tipo contador que normalmente utilizamos. Otras abreviaciones que normalmente se utilizan, ¿verdad? Y que previamente ya lo hemos visto, son las abreviaciones tanto de la suma como la resta, las divisiones, ya el módulo, y esto lo van a ver bastante en el uso de las estrategias para implementar los lazos. También vamos a utilizar los lazos comúnmente para hacer validaciones, como en el caso que ustedes pueden observar acá. Estamos validando una entrada del usuario en la cual estamos diciéndole que si la variable puntos que ha sido leída es menor a 5 o esa variable puntos es mayor a 20, si eso es cierto, entonces para nosotros eso va a ser una entrada inválida. Entonces le volvemos a decir al usuario, ok, digite de nuevo el dato, porque es un dato que no nos hace bien al momento de ejecutar el resto de sentencias de nuestro programa. Los lazos son usualmente utilizados para hacer este tipo de validaciones de entrada del usuario. El lazo for each básicamente va a tener también una estructura similar a el lazo for, que previamente hemos estudiado, donde pues tenemos una variable de control, una variable inicializada, una variable final a la cual hay que llegar, ¿verdad? Y cuál es un incremento que nosotros vamos a tener, aunque esto se hace automáticamente en el lazo for each, como ya vamos a observar. Sin embargo, el funcionamiento es similar a un lazo for, como ustedes lo pueden observar. ¿Cuáles son estas reglas de funcionamiento que nosotros vamos a utilizar? ¿Ya? Siempre van a haber variables de control, un valor inicial, un valor final y, por ejemplo, pueden ser todas del mismo tipo enteras o char o cualquier otro tipo de datos válido. Pueden ser expresiones que nosotros utilicemos para evaluarlas, es decir, puede ser una resta, una multiplicación, una división o cualquier combinación de ellas. Normalmente la última ejecución del bucle se ejecuta cuando la variable de control que previamente hemos establecido pues llega a su valor final, el cual hemos establecido. Recordando siempre si hemos antepuesto o pospuesto los signos de más o menos menos, dependiendo, ¿verdad?, a la variable de control que tenemos. Pero como previamente lo hemos dicho, también esto puede ser tanto
incrementado o decrementado en sus valores. Cuando no se especifica un valor de cambio y el lazo for each realmente lo hace donde no se especifica, el valor de incremento normalmente es de 1. Otro tipo de lazo que ustedes pueden utilizar es un lazo donde haya una entrada asegurada, es decir, donde al menos queremos que se ejecute una vez el conjunto de sentencias de nuestro bucle. A eso se le llama un hacer hasta que, donde pues ejecutamos una serie de sentencias, en este caso donde dice proceso, pasamos a evaluar la condición y si la condición es cierta, entonces volvemos a repetir el lazo. Entrando más de lleno en el lazo for each, este es un lazo o un bucle nuevo dentro de la estructura de C#. Itera sobre una colección de elementos. ¿Qué es una colección de elementos? Pues es una lista de valores. Pueden ser las calificaciones de un grupo de estudiantes, los nombres de ese grupo de estudiantes, etc. A eso le vamos a llamar listas o colecciones de elementos. No se permite dentro de un lazo for each cambiar estos ítems, como si lo puede hacer el lazo for o el lazo do while o hacer hasta que. Como por ejemplo ustedes pueden ver acá que tenemos la sintaxis del lazo for each, en donde tenemos el método main, que ya conocemos, que es el método principal de ejecución de los programas en C#. Y dentro de sus argumentos, pues tenemos una colección de string, ¿ya? Conjunto de elementos del tipo cadena de caracteres, o sea que vienen atachados a la ejecución del programa. En este caso, el lazo for each toma la variable s del tipo string, como ustedes lo pueden ver, ¿en cuál dato? En args, que es la variable, o sea que controla esa entrada de datos. Y lo que hace pues es simplemente imprimirlo con el console.write. Observen que es S. Aquí, como ustedes pueden observar, no hay un incremento de 1. Al ser ignorado, pues normalmente pues se toma 1. Cuando ustedes trabajan con lazos, normalmente existen alguna serie de instrucciones, o sea que me permiten continuar la ejecución del lazo. Por ejemplo, la palabra reservada continue salta el resto de la iteración y comienza en la siguiente iteración. En este caso, ustedes tienen un lazo for inicializado una variable i en 1 y ese lazo se ejecuta siempre que la variable i sea menor o igual que 5 y luego pues incrementamos la variable i en 1, pero cuando la variable i valga 3, entonces hacemos un continue, es decir, salta a la siguiente iteración del lazo y no ejecuta lo que aparece en la sentencia que dice console.writeline, es decir, en este caso el valor de 3 no va a ser impreso en la ejecución del programa. Otra de las sentencias que utilizamos es la sentencia break. Esta, como se hace también en el uso de la sentencia switch, pues lo que me va a permitir es saltar ¿ya? del lazo sin que éste termine las iteraciones que han sido, para las cuales ha sido diseñado. En este caso, cuando la variable de control i sea igual a 3, entonces salta. Es decir, a partir de 3 ya no vamos a ver ningún tipo de impresión de la variable i. Y el último, que es bastante parecido a break, es la cláusula return, en la cual pues salimos del método o del lazo en el cual nosotros estamos iterando y regresa al método al cual ha sido llamado, probablemente el método main. Veamos este otro ejemplo de lazo for each, en donde ustedes tienen esta colección de elementos del tipo enteros, ya del 1 al 8 y luego 13. Entonces, pues nuestra variable de control se llama element y vamos a iterar sobre esta colección de datos que se está almacenada en números.
Estas sentencias no habrá que ponerles mucha atención en la sintaxis, ya que es el siguiente tema que vamos a abordar. Luego, por cada uno de estos elementos que han sido abordados en la variable element, entonces lo que vamos a hacer es imprimirlo. Recordémonos que el ASO4each no permite hacer cambios dentro de los datos, o sea, que están siendo manipulados. Simplemente no la utilizamos para recorrer la colección de datos. En ese caso, una colección de variables del tipo entera. Veamos un ejemplo más en detalle sobre estos lazos. En este caso, o sea, el problema que nos han pedido resolver es el siguiente, donde nosotros tenemos los datos de un grupo de personas que no sabemos cuántos son, y vamos a pedirle de entrada las estaturas, el sexo, o sea, para cada uno de ellos, y vamos a determinar, ¿verdad?, la cantidad de personas del sexo femenino cuya estatura es arriba de 1,50 m y la cantidad de personas del sexo masculino que son arriba de 1,65 m. Además, se necesita conocer cuál es la estatura promedio del grupo de personas que han sido encuestadas. Vamos a decir que la estatura, cuál es la estatura más alta y cuál es la más baja, ¿verdad? O sea, tanto del sexo femenino como del sexo masculino. Entonces, como podemos observar, la complejidad del problema es un poco más grande que lo que hemos estado resolviendo anteriormente. Vamos a ver el análisis de este problema. Entonces, como planteamiento del problema, pues tenemos esto, ¿no? Que lo que nos están pidiendo, pues la cantidad de personas, o sea, del género femenino, que están arriba de 1,50 m, la cantidad de personas del sexo masculino que están arriba de 1,65 m, el promedio general de las estaturas, la estatura y género de la persona más alta y la estatura y género de la persona más baja. Ok, para cumplir esta serie de requerimientos, vamos a pedir al usuario que digite la estatura de la persona, el género de la persona y además una variable de control que me va a permitir iterar o no sobre el lazo que me está pidiendo estos datos que previamente hemos establecido. Ok, vamos a definir nuestra variable de salida, la cantidad del sexo femenino que están arriba de 1,50 m, la cantidad del sexo masculino que están arriba de 1,65 m, el promedio de la estatura mayor del grupo, el género de la estatura mayor, la estatura menor del grupo y cuál es el género de esa persona. Bien, estos datos de entrada son los que nosotros tenemos definidos allá, ¿verdad? El género va a ser alfanumérico y solamente vamos a permitir la entrada de una F para femenino o de una M para el sexo masculino, además de la estatura de la persona del tipo real. Restricciones aplicadas a estas variables de entrada. Recuérdense que todas las variables de entrada deberían de llevar una restricción para que nuestro problema, o sea, se ejecute sin el menor número de errores. En este caso, la restricción es que la altura, ya nos lo decía el problema, que la altura debe ser mayor a 1 metro, pero menor o igual a 2.5 metros. Además, hemos dicho también que el género va a ser F o bien M. Constantes en este caso no se utilizan, ya que la cantidad de datos, o sea, la desconocemos totalmente. Veamos el proceso. En este proceso vamos a tener una bandera, como bien lo dice ahí, en el cual pues vamos a asegurarnos que vamos a entrar a este ciclo en el cual vamos a pedir que digiten los valores que previamente hemos dicho, que es la estatura y el género, ¿no? Entonces, nuestra variable de control es la variable que vamos a comparar, que si es igual a 1, entonces vamos a ejecutar el problema. Los otros procesos pues son nada más incrementar, ya sea en 1, la cantidad de personas, o sea, que son mayores a 1,65 m o a 1,50 m, dependiendo si es masculino o femenino, como lo podemos observar en estas primeras líneas, la suma completa de todos y al final pues vamos a imprimir
cada una de esas variables que han sido definidas y leídas previamente en el problema. Nuestras variables de proceso, luego que hemos definido el proceso, entonces ya podemos delinear algunos nombres de variables de proceso que nosotros tenemos ahí, pues el contador de personas, la suma de las estaturas, para poder decir cuál es el promedio general de todo ese grupo. Además, nuestra bandera de control para decir si existe o no existe otra persona que va a ser censada. El diseño jerárquico es el siguiente que tenemos ahí. Nuestra solución se llama ejemplo. Tenemos un método que va a leer la bandera. Este método me va a permitir leer y validar la bandera, es decir, si continúo o no continúo. Vamos a leer la estatura en otro método. Ahí vamos a aplicar que debe de ser mayor a 1 metro y menor o igual a 2.5 metros, ¿verdad? También vamos a utilizar otro método que lo que me va a hacer es a leer y a validar el género que ha sido digitado por la persona. Y otro método que me va a permitir imprimir todos esos datos que han sido calculados previamente. Entonces nuestro diseño top-down es el que se muestra en la figura que ustedes pueden ver ahí, donde ustedes tienen la clase principal que se llama program y su método que se llama main, y dentro de main pues vamos a leer o a mandar a llamar cada uno de los 4 métodos, o sea, que hemos descrito anteriormente. Veamos ahora cuáles son estos procesos que realiza cada una de ellas. Pues el método leer estatura, pues normalmente lo que está en rojo es lo que el proceso va a hacer, ¿verdad? Leemos la estatura, en este caso la variable EST, y si esa variable EST es menor que 1 o es mayor a 2.5, entonces aquí estamos creando una validación de datos. ¿Ya? Si eso es cierto, entonces va a haber un error en la dato de la estatura. Mandamos el mensaje y le pedimos de nuevo que digite la estatura correcta, que debe de estar entre 1 metro y 2.5. Entonces mi método leer estatura lee y a su vez valida la estatura, y retornar, como previamente lo hemos establecido, me permite a mí regresar al método main, que es de donde va a ser llamado. El método leer género básicamente tiene una funcionalidad parecida, solo que leemos género, ¿verdad? Y si el género es no es F o no es M, entonces pues le decimos que hay un error, ¿verdad? Solamente puede ser F o M, y luego de eso pues un mensaje indicándole que por favor vuelva a digitar el género de la persona, y le indicamos que si es F para femenino o M para masculino. Al final pues retornamos el género. Luego nuestra bandera de control, que me va a permitir seguir iterando sobre la solución, es decir, procesando más datos. Entonces tenemos leer la bandera, si es sí, si quiero seguir, ¿verdad?, validando datos de entrada, o pues quiero abandonar ya el programa porque terminé de ejecutar todas las peticiones que tenía, ¿verdad?, de estaturas y de sexo que tenía para sacar lo que me han pedido. Entonces validamos si es 1 o 0. Ya, si no es así, entonces pues le decimos que lo haga entre 1 y 0 para ejecutarse o no ejecutarse la siguiente iteración del método. Por último, el método imprimir, que lo que va a hacer es nada más recibir de parámetros qué mensaje imprimir y la variable, o sea, que queremos imprimir, es decir, la estatura promedio, la estatura mayor, la estatura menor, etc. Cabe recalcar que todos estos métodos son públicos y del tipo estático. ¿Por qué? Porque un método estático, recordémonos que no necesita tener una copia de ella dentro del programa. Simplemente accedemos a él utilizando su nombre con el cual ha sido creado, en este caso imprimir. Por efectos de presentación, en este caso no vamos a presentar el código, pero en el material que ustedes tienen pues lo pueden ver.
Ahora bien, algunas recomendaciones que ustedes deben de considerar al momento de utilizar uno u otro lazo son los siguientes. Cuando ustedes no conocen el número de veces, o sea que vamos a iterar en la secuencia de resolucionar el problema, entonces ustedes pueden utilizar el hacer mientras, salvo que ustedes deben de considerar que esta estructura puede no repetirse ni una tan sola vez, o utilizar un hacer hasta que, en el cual nosotros tenemos una entrada asegurada, es decir, que nuestro problema va a ejecutarse al menos una vez. Por último, si nosotros sabemos el número exacto de veces que se va a repetir una serie de sentencias, pues utilizamos el hacer desde hasta incremento o lazo for. Si nosotros tenemos una colección de datos, como lo hemos visto previamente, ¿ya? Entonces lo mejor es utilizar la forma for each de el lazo for. Con esto acabamos nuestro recorrido sobre los diferentes tipos de sentencias, o sea que nosotros vamos a encontrar en el compilador del C#. Gracias.